distribución, ¿no? Presencia de grasa o contaminantes, muestras lipémicas. Recuerden esto, ¿ya? Cuando tengas una muestra lipémica, vas a tener este tipo de frotis, ¿ya? Ahora, tienes que tener cuidado. ¿Por qué? Porque la lipemia puede deberse a una mala recomendación en la parte preanalítica. El paciente tuvo un desayuno bastante este, abundante y va a generar este frotis. Pero en pacientes hospitalizados, ya muy críticos, que no se pueden alimentar, reciben alimentación por vía parenteral, la muestra que va a llegar al laboratorio va a ser una muestra muy lipémica y en estos casos no se puede rechazar porque eso es una condición del paciente. Se tiene que realizar o trabajar con esta muestra muy lipémica que tiene de 3 a 4 cruces de lipemia. Y la lipemia llega a interferir en parámetros numéricos y también en la morfología. No se puede rechazar este tipo de muestras por la condición del paciente. Así que se tiene que trabajar con esas condiciones. Pero si la condición es por un error o una mala praxis del paciente ambulatorio, vas a notar estas características. Y no es porque la lámina esté sucia, ¿ya? Que también es un factor que te va a desarrollar en esta apariencia, sino porque los kilomicrones van a interferir en la adherencia o la distribución de los glóbulos rojos, ¿ya? Tengan presente eso. Presión desigual, digamos, va a depender de la práctica o demora, ¿no? Lo que vimos en la imagen anterior, ¿no? Demoraste mucho en realizar el frotis, ya se empezó a secar y vas a tener esta distribución. Y esto es para la fotografía, ¿no? Para el álbum, ¿no? Tener un frotis muy bien distribuido, homogéneamente en terminación en cuña, ¿ok? Para poder realizar el análisis, ¿no? El método de cubreobjeto, como le mencionaba, he visto que algunos centros lo trabajan, ¿ya? Se recomienda utilizar los cubre, es lo que utilizamos mayormente para un análisis de orina, un análisis de copro parasitológico, ¿ok? Donde vamos a trabajar sobre el cubreobjeto, no sobre el portaobjetos. Es una técnica de deslizamiento de cubierta, donde voy a colocar la gota de sangre en la parte central, ya deberemos estandarizar nuestro el volumen, y voy a colocar la segunda laminilla sobre la gota, y va a haber una distribución homogénea por capilaridad, ¿no? Se van a distribuir homogéneamente las células en todas las direcciones. Y con un desplazamiento, uniforme, retiro las láminas, ¿no? Que obtengo dos frotices con la misma distribución. La ventaja de este método es que vas a obtener una distribución homogénea en dos laminillas, ¿ya? ¿Cuál es la desventaja o mayor cantidad de desventajas? Uno es trabajar con estas laminillas. ¿Por qué? Porque rotular esto, colorear estas laminillas y almacenarlas no es tan factible, ¿no? Porque las laminillas son muy frágiles, muy lábiles para la manipulación. ¿Ya? Esto es lo que obtenemos cuando hacemos los frotices, ¿no? Y cuando revisas el microscopio, sí observas que puedes hacer la lectura en cualquier zona. No es a diferencia de los frotices convencionales de portaobjetos, donde la lectura se va a realizar en la parte final del cuerpo y parte inicial de la cola. Ya, en el tema de cubreobjetos se puede realizar en cualquier parte, porque hay una distribución uniforme, pero colorearlos, almacenarlos no es muy conveniente. Esta metodología es la utilizada para realizar aspirados de médula ósea, porque hay una distribución uniforme, ¿no? Es lo más recomendable. Dato adicional, y un método que sí me gustaría que lo puedan implementar en su centro de trabajo, en los laboratorios donde trabajan, que al inicio les puede generar un poco de, de complejidad, un poco dificultoso, pero que es de mucha utilidad, en especial a los que se dedican enteramente al área de hematología. Porque si te dedicas a laboratorios de emergencia
donde tienes que trabajar todas las áreas, microbiología, bioquímica, inmuno, hemato. Sí es una técnica que te va a conllevar mucho tiempo y te puede generar retraso, ¿no? No es una técnica, es una metodología básicamente para los que se enfocan o tienen tiempo en el área exclusivamente de hemato, ¿no? Es un método de recuperación para revisión de la morfología o evaluación morfológica. Recuerden mucho eso, ¿ya? Solamente es para análisis morfológico de pacientes leucopénicos que requieren un diagnóstico concluyente. Cabe recalcar, existen entidades donde la morfología es muy orientativa. ¿Ya? Tú puedes obtener el 90-95% del diagnóstico solamente con la morfología. ¿Requieres hacer pruebas más complejas, como citometría, aspirado de médula ósea, molecular, para confirmar el diagnóstico, es cierto? Pero tú ya tienes cerca, un gran porcentaje del diagnóstico, ya lo puedes abordar a través de la morfología bien realizada, ¿no? Y cuando tú tienes esa duda de poder reportar una alteración morfológica, el método de concentración en el Buffy-Cut te va a ayudar mucho. Y se recomienda cuando la concentración de leucocitos es menor de 1000, ¿no? Menos de 1000 leucocitos por microlitro es recomendado. Este método o procedimiento concentra las células núcleas presentes en la sangre. Voy a tener una capa de leucocitos y lo voy a realizar una coloración, un frotis, ¿no? ¿Qué utilizo para esta metodología? Voy a utilizar los tubos de Winthrop. Eh, Imagino que todos han trabajado alguna vez el tubo de Winthrop, ¿no? Que es lo que antiguamente se utilizaba para hacer la prueba de BCG, de velocidad de sedimentación globular, ¿ya? Que ya no se utiliza porque ya han salido al mercado los tubos de tapa negra, los convencionales, pero que algunos laboratorios todavía lo utilizan, el tubo de Winthrop para el BCG, ¿no? Este tubo es lo que voy a utilizar para la hemoconcentración o leucoconcentración. Lleno la muestra usando las pipetas capilares, esos pipetas de vidrio largas, ¿ya? Que muchos de nosotros lo hemos roto en el momento de realizar un procedimiento o a cargar nuestra muestra para el BCG, que era muy tedioso, sinceramente. Y estos tubos los voy a centrifugar por 15 minutos a 1500 gravedades, ¿no? Y lo que voy a obtener es una separación de las componentes de la sangre, ¿no? Una parte superior, este, con el plasma, en la capa de glóbulos rojos, en la parte inferior, y en la parte central voy a tener mi concentración o mis leucocitos, ¿no? La cantidad de leucocitos concentrados, ¿no? Como les mencionaba, el dolor de cabeza es cargar este tubo sin generar burbujas o interferentes, ¿no? Y una vez que yo tengo ya mi concentrado, centrifugado, mi muestra, lo que voy a hacer es retirar el plasma. Con mucho cuidado, utilizando mi pipeta de vidrio larga, hasta la zona donde está concentrado mi paquete leucocitario, ¿no? Y con mucho cuidado, con mano de cirujano, que lo vas a obtener a medida que, con la práctica, voy a hacer o absorber este paquete de leucocitos, pero recomendación, siempre absorban no solamente ese paquete, sino con un poco de plasma y glóbulos rojos. ¿Para qué? Para poder hacer un extendido uniforme. Cuando tú tengas una muestra muy común, con una alta concentración de leucocitos, y solamente quieras hacer el extendido de los leucocitos, vas a tener la dificultad al momento de realizar el frotis. Pero si tú coges un poco de plasma y un poco de glóbulos rojos, vas a poder hacer el extendido mucho más homogéneo, ¿ya? Mucho más uniforme. Y ahí vas a tener este, mayor cantidad de leucocitos para poder hacer la revisión morfológica.
¿Por qué no me sirve para hacer el recuento diferencial? ¿Por qué? Porque tú lo que estás haciendo es concentrar todos los leucocitos presentes en la muestra en una sola zona. Y estás cogiendo todo el volumen o todos los elementos de esta zona y realizar el frotis. Por eso no es recomendable para recuento diferencial. ¿Ya? Vivetear la capa leucocitaria con una pequeña cantidad de glóbulos rojos en el portaobjeto de vidrio, mezclar bien, homogenizar bien para poder tener una distribución homogénea y colorearlo con el método convencional, ¿no? Es un método que me puede ayudar mucho para poder hacer el análisis, ¿ya? Pero como nosotros sabemos que para poder tener una buen frotis, un requisito indispensable es la práctica, ¿no? Eh, no vas a obtener un buen frotis o no vas a llegar al nivel de realizar un buen frotis sin que hayas practicado. Y muchas veces en nuestro pregrado, en la parte universitaria o en el mismo centro de trabajo, comenzamos de esta manera, ¿no? Realizando frotices muchas veces aberrantes, pero que a medida que vamos practicando, vamos obteniendo el método adecuado, ¿no? Hasta llegar a un nivel aceptable. Porque van a tener muchas críticas, ¿no? Algunos profesionales le puede parecer que no es un buen extendido, a otros que no cumple con las condiciones. Siempre va a haber alguien que no esté de acuerdo totalmente con nosotros, ¿no? Pero mientras que se pueda realizar un reporte adecuado, una revisión morfológica adecuada, este, u- los frotices pueden tener una apariencia aceptable, ¿no? Comenzamos con muestras muy secas, muy concentradas, muy cortos, ¿ya? Errores en la extensora, entre otros, pero a medida que vamos practicando, vamos obteniendo frotices mucho más bonitos, mucho más homogéneos, ¿no? Y, y por lo menos para los que trabajamos en laboratorio, nunca debemos olvidar la práctica, ¿no? La forma de realizar un buen frotis. ¿Ok? ¿Preguntas hasta con el método de frotis para ingresar a lo que es las tinciones? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Ok, avancemos entonces. Una vez que ya hemos practicado lo suficiente, que hemos padecido, sufrido al momento de realizar un frotis, ¿ya? El siguiente paso es realizar una buena tinción. ¿Ya? ¿Ok? Una anécdota que les puedo contar es que en algunos centros de trabajo, una de las evaluaciones para ingresar o trabajar en el área de hematología, una evaluación de ingreso, es realizar un buen frotis. Te dan la muestra, te dan el material y te dice, realízame 3 frotis de esta muestra y evalúan tu experiencia, ¿no? Tus aptitudes para realizar un frotis. Es un método, un examen de entrada, como se puede decir. Y es un requisito indispensable en el área de hematología, ¿no? Y acostumbren también, no solamente ustedes, sino a los profesionales que trabajan en el área, acostúmbrense a que sepan realizar un buen frotis sanguíneo, ¿ya? Porque eso le da nivel y en especial les ayuda mucho por el bienestar del paciente. Realizar una lectura en un frotis no adecuado te puede generar errores al momento de la revisión y reporte, ¿ya? Y recuerden que nosotros trabajamos para el bienestar del paciente. Un buen frotis puede ayudarte mucho al momento de analizar los elementos de la sangre. Como mencionaba, la segunda parte viene con las tinciones. Ver cómo realizar las tinciones adecuadas del frotis sanguíneo, ¿no? Y para las tinciones,
existen métodos rápidos y métodos convencionales. Existe actualmente el método rápido para hematología, que algunos centros lo utilizan, pero tiene también sus desventajas, ¿no? Que no te va a ayudar mucho para ver detalles morfológicos. Por su mismo nombre, son métodos rápidos que se utilizan en emergencia para poder analizar la morfología leucocitaria, básicamente. Pero cuando hablamos de tinciones exclusivamente eh, para análisis de elementos sanguíneos, las tinciones que utilizamos básicamente son derivadas de la tinción de Romanowski, que combinó dos elementos, dos componentes, como es el azul de metileno, ¿ya? Pero en sí, lo que utilizan para las tinciones no es el azul de metileno, sino sus derivados, son los azures, ¿no? El azur A, B, C, la tionina, y que dependiendo qué tipo de azur se utilice, me va a generar las diferentes tinciones. Diferentes tinciones de Romanowski, y dentro de ellos están las que utilizamos en rutina, como son la tinción de Gray, la tinción de Yemsa, la tinción de Leishman, la tinción de May-Grunwald, que son tinciones derivadas de Romanowski y van a depender del tipo de azur que van a utilizar. ¿Ok? Utilizamos estos derivados del azul de metileno, que es un colorante básico, contra un colorante ácido, ¿no? Como es los leucina o sales de eosina. Al combinar estos dos colorantes, vamos a tener un componente que se llama eosinato de azul de metileno, que es el que va a proporcionar las coloraciones a los diferentes elementos de la sangre, ¿no? Con este mezclo de estos dos colorantes básicos de anilina y con la eosina, que va a teñir básicamente el núcleo del citoplasma de las células. Un dato importante que para que estas tinciones proporcionen la mayor utilidad, tengo que utilizarlo con un tampón o un buffer, ¿no? ¿Por qué? Porque dependiendo del pH, van a poder proporcionar la capacidad tintorial a los diferentes elementos de la célula. Y en la práctica, lo que vamos a ver es nuestro frotis, una vez agregado el colorante y el buffer, va a generarse esta laca metálica color verdoso, que es el eosinato de azul metileno, ¿no? ¿Ok? Un tips es que cuando tú observes el frotis y lo observas esta laca, significa que ha habido una reacción, que es una reacción química, ¿no? Que lo tenemos a dependiendo del pH del buffer. Sé que muchos no utilizamos un buffer adecuado. Muchas hacen la coloración con el agua destilada, con agua tamponada, agua desionizada, agua de solución salina. Hasta algunos utilizan la misma agua de caño para poder realizar las coloraciones, ¿no? Pero no estandarizar nuestro método de coloración va a generarte diferentes tintes en el frotis, ¿ya? Para obtener una coloración óptima, debemos realizar un buen filtrado de colorante, ¿ya? Siempre y cuando tú prepares tu colorante, ¿ya? Existen muchos centros de alta demanda donde realizan la preparación de tu colorante. La coloración de Wright es la más utilizada, ¿ok? Pero también existen muchos centros que utilizan colorantes ya preparados comercialmente, que tienes que también ver la calidad de ese colorante, ¿no? Existen muchas casas comerciales que preparan colorantes a diestra y siniestra, pero que en la práctica no son de buena calidad. Pero también existen colorantes que son muy buenos, que te van a dar una coloración muy, muy buena y muy adecuada, ¿no? Pero que tienen la desventaja del costo. En costos son muy elevados, pero también compensan con la calidad que representan, ¿no? Recomendación para este particular, preparen su propio colorante que no es muy complejo, es como una receta de cocina.
y que nos pueden ayudar mucho este, al momento de hacer la coloración, ¿no? Que necesitan tiempo, sí, preparación, filtrados para evitar los precipitados, pero que también yo puedo adecuar a las condiciones de mi laboratorio, ¿no? Ejemplo, en el Perú, el centro del Instituto Nacional de Enfermedades y Neoplasias, el INEM, prepara su propio colorante y utilizan una variedad del Bright con el Jepsa, ¿no? Donde se agregan componentes o elementos de ambas tinciones para obtener un colorante mucho más, más especial, con características más finas, ¿no? Y estos resultados son muy, muy, muy buenos, ¿no? Porque me ayudan a ver características mucho más sutiles como los gránulos, citoplasma, inclusiones, maduración de la cromatina, entre otros. ¿Ok? El lavado debe ser un lavado adecuado para evitar la presencia de precipitados que pueden generar mucha interferencia al momento de la revisión. Y esto interfiere más cuando quiero hacer revisión de glóbulos rojos, ¿no? Para muchas veces. En caso de que las láminas sean de pacientes anémicos, los tiempos deben ser menores a los de rutina. Y al momento de hablar de tiempos, yo, si voy a empezar a trabajar en hematología, tengo que analizar los tiempos de coloración, porque la bibliografía te dice una cosa, pero si tú no tienes estandarizado tu proceso de coloración, vas a tener que marcar los tiempos, cuánto tiempo le doy con colorante solo, cuánto tiempo le doy con el buffer, para poder obtener un resultado adecuado. ¿Ya? No se guíen de lo que diga la bibliografía o los libros, porque los tiempos va a depender mucho de la calidad de tu colorante y de los elementos empleados. Si no cuentas con buffer, va a ser muy diferente, ¿no? Si utilizas un colorante comercial o uno preparado, va a depender mucho del tiempo que le des. He visto que hay coloraciones que demoran 10 o 15 minutos, le dejan la lámina 15 minutos porque su colorante es muy malo, ¿no? No colorea en poco corto tiempo. ¿Ya? Pero también he visto colorantes muy buenos o muy fuertes que te colorean en 2 minutos y te arrojan unos resultados muy, 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 muy bellos. Los eritrocitos deben tener un borde bien definido, además de notarse en su interior el cambio gradual de la zona pálida, ¿ya? Este es un dato muy importante. Cuando yo quiero evaluar mi colorante, tengo que analizar los elementos que me están coloreando. Y uno de los más utilizados es los glóbulos rojos. El cambio gradual de la zona central es un dato muy importante al momento de revisar mi frotis, porque si el cambio es muy brusco o muy notorio, como si fuera un círculo en la parte central de los glóbulos rojos, significa que no vino una buena el bicolorante no es bueno. El pH no es adecuado para la tinción y voy a tener glóbulos rojos muy deteriorados, dándome la apariencia de que mi glóbulo está muy hipercrómico o la zona pálida está muy demarcada, ¿no? Cuando tú veas una zona el círculo central parezca muy marcado como un círculo en la parte central, mi colorante no es adecuado para revisión morfológica, ¿no? Tiene que ser de forma gradual. Y yo lo que quiero ver con el momento de analizar pacientes anémicos es analizar si mi glóbulo rojo es la hipocromía, ¿ya? Lo cual, si mi colorante no me va a ayudar en eso, no es adecuado, ¿no? Y miren, ¿qué características tengo que evaluar yo cuando eh, hago mi tinción? Y miren esta imagen, esta bella imagen representante de la casa, ya, donde yo puedo analizar los elementos, tanto glóbulos rojos como leucocitos, pero yo también puedo ver las diferentes capacidades tintoriales que van a presentar. Y esto es un efecto que se llama metacromacia, que ahorita lo vamos a ver. Y es la causante responsable de que aún así, utilizando solamente dos colorantes, como son los derivados del azul de metileno y eosina, yo puedo obtener diferentes capacidades tintoriales.
porque esto es diferente que esto es diferente que esto, los citoplasmas de diferentes es diferente, basófila diferente basófila, cromatina, miren, pueden ver la cromatina mucho más diferente. Y eso es el efecto de metacromacia, ¿ya? Pero cuando yo quiero hacer mi control de calidad de coloración, tengo que evaluar los elementos de mis células, ¿no? Y el INAM trabaja de esta manera. Cada vez que prepara sus colorantes, hace un control de calidad y los resultados de la coloración son anotados y deben corresponder a cómo deberían colorearse, ¿no? La cromatina, cómo debe estar la cromatina, los gránulos de los diferentes elementos, el citoplasma de los linfocitos, que es diferente a los monocitos, ¿ok? Los citoplasmas ricos en citoplasma en RNA, los cuerpos de Dol, granos específicos de los neutrófilos, linfocitos o plaquetas, cómo deben tener el color deseado, ¿ya? Y esto es lo importante. Si tú quieres mejorar tu protocolo en el servicio de hematología, tienes que estandarizar tus tinciones. No puede ser que la célula que estás observando tenga un color que no le corresponde a su estirpe, ¿no? Y esto pasa muchas veces con los colorantes comerciales, ¿no? ¿Por qué? Porque mi citoplasma de linfocito como monocito es igual, ambos son mononucleares, son lo mismo, tienen la misma tinción, ¿no? Los gránulos son semejantes o todos los gránulos de los neutrófilos van a teñirse del mismo color y no, no es así, ¿ya? Mientras un colorante sea más sensible, me va a poder distinguir estos detalles tan pequeños, ¿no? Como los gránulos que van a presentar, porque los granulotrófilos, dependiendo de su estado madurativo, van a tener granos específicos, granos primarios, granos secundarios, entre otros. Las plaquetas tienen gránulos y son de importancia o relevancia al momento de analizar mi frotis. Y existen protocolos, recomendaciones para poder evaluar la tinción, ¿no? Chile, que es nuestro país vecino, ya tiene normado el protocolo de evaluación de frotis y lo evalúa a través de sus características macroscópicas y también la evaluación de características microscópicas, ¿no? Como los eritrocitos, porque un frotis que te dañe los eritrocitos no es un buen frotis, no es un buen colorante, ¿ya? No me sirve para hacer análisis morfológico. Evalúo las líneas celulares, los 5 elementos trabajados a través de núcleo, cromatina, citoplasma y gránulos. El INEM maneja un protocolo casi similar, aunque no está estandarizado, no está normado para todo el Perú, pero tiene un protocolo semejante, ¿no? Las plaquetas igual, la morfología, cómo están las plaquetas y cómo está la visualización, ¿no? Hay artefactos en precipitados, residuos refrigerantes, crenocitos, qué cantidad, ¿ya? Igual que las características que van a presentar, ¿no? Cada elemento. Esto es muy importante, poder estandarizar o tener nuestro protocolo de revisión. Y esto debe hacerse. Lo preparas, cada vez que preparas un colorante, debes manejar tu control de calidad del frotis. Y si es comercial, porque nada es infalible, cada cierto tiempo, cada semestre, poder hacer un control de la coloración. Y para eso debes contar con muestras normales y muestras patológicas, ¿no? Porque ciertos elementos solamente se presentan en patologías muy llamativas, ¿ya? Y esto es lo que debo anhelar o querer llegar, ¿no? Tener un frotis que me pueda arrojar mucha información de detalles muy finos de los elementos, ¿no? Poder distinguir entre elementos muy maduros, ¿ok?
hasta los diferentes estadios madurativos, ¿no? Como presencia de gránulos, ¿no? Gránulos diferentes tonalidades. Esto es lo bello o lo más llamativo, por lo menos al inicio del área de hematología, ¿no? Miren, pueden ver la presencia de blastos, promielocitos, mielocitos, gránulos, ya células muy maduras, con la cromatina ya muy compactada, ¿ya? Diferencia entre las diferentes estirpes, ¿ok? Miren la diferencia en citoplasma, ¿no? Presencia de vacuolas, ¿ok? Poder decir o tener la aptitud de dar un buen reporte va a depender de las características de mi distinción y en dos, de mi microscopio, ¿no? ¿Por qué? Porque para poder revisar estos detalles también tienes que contar con un microscopio adecuado, ¿no? Muchos microscopios, existen muchas casas comerciales que venden equipos hematológicos, pero son equipos básicos, ¿no? Para un nivel de atención básico o primeros niveles de atención. Pero ya hay que centros muy especializados requieren equipos mucho más sofisticados que me puedan ayudar, ¿no? Al reconocimiento morfológico. ¿Ya? La hematología no termina ahí, pues, no es solamente la morfología, puede ser diagnóstica, es muy orientativa, sí, y esto puede conllevar a realizar pruebas mucho más sofisticadas, ¿no? Como mencionaba, la corrección de referencia para la lectura diferencial va a depender de un pH adecuado, que va desde los 6,4 a 7 ¿no? Y vamos a ver que dependiendo del pH que vamos a utilizar, van a variar mis capacidades tintoriales. Entre muy ácidos, que vas a encontrar que los elementos son muy rosados, los glóbulos rojos muy rosados, igual que los leucocitos, a algunos que se van a parte muy alcalinas, ¿no? Donde se tiñen de un color morado o azulado. Y esto es lo que le mencionaba, ¿no? La ventaja de utilizar las diferentes tinciones o derivados de Romanowski es el efecto de metacromacia, ¿ya? Miren, ve, obtener diferentes tintes dependiendo de la distribución de los elementos que estoy coloreando. Mira, núcleos muy compactos, cromatina muy compacta, entre elementos donde la cromatina está muy laxa, ¿no? Pero la metacromacia me indica cómo se va a dar la distribución o la adhesión de estos elementos dependiendo del grado de ordenamiento, ¿no? Sabemos que Wright utiliza colorante ácido como leucina y el azul de metileno, pero el que hace la magia, el que hace el secreto, es básicamente el azul de metileno, quien se va a unir a los elementos de la célula dependiendo cómo se van a ordenar sus moléculas, ¿ya? La distribución de los elementos de la célula es muy diferente, tanto del núcleo como del citoplasma y de sus organelas que pueden estar presentes. Y mi azul de metileno se va a unir de diferente forma y nos va a dar esas diferentes tonalidades, ¿no? Ejemplo, los ribosomas que contenidos en el citoplasma se encuentran muy desordenados, por lo tanto, me van a dar un color azul, mientras que en el ARN o los mucopolisacáridos que se encuentran en el núcleo se encuentran distribuidos homogéneamente, dándome una tonalidad de morado hasta vino tinto. Miren, lo que tiene el citoplasma y el ADN es el mismo colorante, pero la distribución de los elementos es diferente, por lo cual me van a dar diferentes tonalidades, ¿no? Eso es el fenómeno de metacromacia. Y eso es lo que hace la magia, como mencionaba, ¿no? La OMS, o como dice el Coquito, o la Biblia para lo que hacemos hematología, eh, es el manual de la OMS, ¿ya? Que va a darnos las normativas, cómo hacer la distribución o cómo va a ser la interpretación o la revisión
morfológica de los diferentes muestras biológicas. Y cuando hablamos de sangre periférica, la OMS es muy puntual y muy preciso en esto, ¿no? ¿Cómo debo hacer mi revisión morfológica? Se debe examinar el frotis sanguíneo de sangre periférica correlacionando con los datos de la hemograma o biometría hemática, ¿ya? No es solamente que te llegue el frotis, tengo que correlacionarla con los datos del hemograma. Para lo cual debo contar con un buen control de calidad, un buen mantenimiento en los equipos, para que los resultados sean muy confiables. Pero como los equipos automatizados actualmente siguen teniendo limitaciones, te tiene que utilizar el frotis sanguíneo para revisar la morfología. Los frotices recién hechos deben teñirse con Microwell Giemsa o Wright Giemsa, ¿ok? Son las tinciones más recomendadas. El Microwell Giemsa es un método más utilizado en el viejo continente. En Europa es la coloración estándar, ¿ok? En nuestro país los más utilizados son el Wright y el Giemsa, pero existen centros de alta especialización como el INEM, como mencionaba, que combinan ambos colorantes, obteniendo resultados mucho más sensibles, ¿no? Y deben examinarse para detectar anomalías en los glóbulos blancos, glóbulos rojos y las plaquetas. La OMS lo dice. Mi tinción no debe solamente enfocarse en glóbulos blancos, debe enfocarse también en análisis de glóbulos rojos y plaquetas. ¿Por qué? Porque existen enfermedades exclusivas de estas dos líneas celulares. Es importante asegurarse que los frotis estén bien teñidos y por lo cual se está implementando el control de calidad, ¿ya? Se recomienda recuento diferencial manual de leucocitos de 200 células. Esto es lo que dice norma la OMS, pero muchos de nosotros, hacer un recuento diferencial, solamente incluimos 100 leucocitos, ¿ya? Por la carga de trabajo, por el protocolo de trabajo, ¿ok? Pero si ya trabajas en un centro de alta especialización, mientras más leucocitos puedas leer, mejor, más sensible es tu diferencial, ¿ya? Lo que está prohibido o no recomendable es que hagas tu diferencial en menor cantidad de leucocitos, porque pierdes sensibilidad. Y lo que mencionaba, ¿no? En pacientes leucopénicos ese es un dolor de cabeza para poder hacer un diferencial. También se debe tener en cuenta la presencia de eritrocitos anormales, como células en lágrima o también llamados acriocitos, porque esos son orientativos de ciertas alteraciones o enfermedades hematológicas, ¿no? En especial daño en la médula ósea o en zonas donde se desarrolla la hematopoiesis, así como el tamaño y la granularidad de plaquetas, que todavía, miren, no está muy avanzado, muy normado, pero que tiene mucha relevancia. La ICCH, que es la institución que norma o promueve los protocolos de trabajo para hematología, aún así en sus actuales revisiones, no enfoca su atención en las plaquetas. Aún así que las plaquetas están ahorita en boga, no se enfoca mucho en las características morfológicas, pero esperemos que más adelante ya se pueda normar o actualizar. Y miren lo que pasa cuando aumento mi recuento de leucocitos, ¿no? La reproducibilidad de los recuentos diferenciales según el número de leucocitos, ¿ya? Mientras menor cantidad de células tenga, menos sensibles serán. Los rangos son muy amplios, ¿no? Eh, 100 leucocitos tiene un rango muy variable, pero si aumenta a 200 se vuelven mucho más sensibles. 500 leucocitos. La OMS recomienda que para un aspirado de médula ósea tengo que leer 500. Y miren, la sensibilidad ya es mucho más aceptable. Miren, ¿eh? 45 a 55% cuando he observado 50 leucocitos. 1000 leucocitos, mucho más cercano. Y ya cuando llegamos a los 10.000 leucocitos, ya mírame, la sensibilidad es muy alta. ¿Ya? Pero mírenme, si observo poca cantidad, hay un rango muy amplio, ¿no? Puedo reportar de 0 hasta 4, de 0 a 9.